acompañará por favor a Nehemías, el libro de Nehemías, en esta tarde. Nehemías, vamos a ver, hermanos, capítulo 4 de Nehemías. Vamos a leer versículos 1. Me siguen ahí con su vista. Nehemías, capítulo 4, versículos 1. Voy a leer desde el 1. Nehemías, capítulo 4. Dice el versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, más hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, en una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Vamos, hermanos, a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a ver en esta hora, ¿verdad?, este tema, este texto, y vamos a ver acerca
cuando el enemigo acecha, ¿verdad? En la obra. Cuando el enemigo acecha en la obra. ¿Qué cosas, hermanos, vemos aquí? ¿Qué consejo nosotros vemos aquí de lo que hicieron, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la obra y el enemigo acecha, ¿verdad? Una de las cosas que dice la palabra de Dios, que el ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? El enemigo de la obra de Dios es el diablo. El diablo no quiere que la obra de Dios crezca, no quiere que la obra de Dios prospere. El diablo no quiere que la obra de Dios, hermano, sea bendecida. Él de alguna forma va a querer, hermano, parar, ¿verdad?, la obra y a los que trabajan en la obra. Así que bueno, vamos a ver rápidamente 3 cosas que nos menciona aquí la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Señor Dios, cuánto necesitamos de tu dirección. Padre, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu poder, de tu guía. Seas tú obrando nuestras vidas, aconsejándonos a través de tu sabiduría, tu palabra, Señor, siendo tú Dios en tu obra, Padre, porque tú eres el Señor de la obra y nosotros somos los obreros, los trabajadores, los que estamos, Señor, participando en esto, Dios, tan grande y tan grandioso que es la obra terrenal, tu reino, Dios, en la tierra. Ayúdanos, por favor, Señor, a tomar consejo. Ayúdanos, por favor, a poder seguir, Dios, lo que tú nos enseñas. Sé obrando, Padre mío, en la vida de mis hermanos, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor Dios, por favor. Y sigue bendiciendo la obra acá en el Uruguay, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué importante, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra de Dios. Qué consejo, qué impresionante lo que nos dice la palabra de Dios acá, hermanos. Sabemos nosotros que aquí está hablando de una obra, ¿verdad?, ya hablando del muro de Jerusalén que se estaba edificando. Sabemos nosotros que estos Nehemías, ¿verdad?, estaban volviendo del cautiverio. Israel había sido arrasada, había sido quitado todo el templo, había sido tirado el muro de Jerusalén, había sido arrasado, hermano, a todo lo que es, ¿verdad?, Jerusalén. Entonces vemos nosotros que Esdras sube primero, ¿verdad?, y él viene para levantar lo que viene siendo el templo. Pero después viene Nehemías, ¿verdad? Es quien es cargado, porque la ciudad de Jerusalén está, hermanos, sin muro, está indefensa. Entonces él se carga bastante por eso y sube y pide, ¿verdad, hermano, permiso al rey para que él pueda ir a levantar esos muros. Entonces sabemos nosotros que cuando ellos comienzan a levantar, hay enemigos, hay pueblos alrededor, paganos, ¿verdad, hermanos?, que ellos no buscan el bien, ¿verdad?, de Jerusalén. Ellos quieren el mal, ellos no quieren que se levante Jerusalén, ellos quieren que Jerusalén quede ahí tirada, que no haya prosperidad, que no haya bendición. Y es lo que el diablo, hermanos, muchas veces es lo que él busca de los cristianos, de la obra de Dios. El enemigo convencionó de la obra de Dios es Satanás. Y él una y otra vez va a querer derribar, hermano, la obra de Dios. Siempre ha querido hacerlo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando era pequeño, quisieron matarlo, ¿verdad?, desde cuando era niño, para que no se cumpliera el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, el diablo siempre también ha querido contra la iglesia poner trabas, poner tropiezos, para que la iglesia, hermanos, no prospere, no sea bendecida, no lleve a cabo lo que viene siendo la voluntad de Dios ni la obra de Dios. Y ahora, vemos aquí, hermanos, ¿verdad?, cómo Nehemías es un gran líder que lleva adelante al pueblo de Dios para que pueda hacer la voluntad de Dios, para que pueda llevar a cabo lo que Dios, hermano, le está diciendo que haga. Entonces vemos acá a Nehemías está guiando al pueblo. Ahora, vemos aquí que hay un hombre que se le llama aquí Sanballat, ¿verdad? Y se menciona mucho en este libro de Nehemías, que es uno de los enemigos del pueblo de Dios, que no busca el bien del pueblo de Dios. Entonces Sanballat y Tobías, ¿verdad?, amonita, dice, ¿verdad?, que ellos se opusieron, se estaban oponiendo a que los muros sean levantados, porque sabemos nosotros que si los muros, la defensa en una ciudad se levanta, no es fácil penetrar esa ciudad.
Entonces, ellos querían que la ciudad de Jerusalén siguiera, hermano, ¿verdad? Ahí descubierta para que pudieran ellos entrar y hacer lo que quisieran, ¿verdad? Ahora, es lo mismo que estamos viendo aquí, lo que el enemigo a veces busca, que nosotros no tengamos, ¿verdad, hermano? Esa protección. Nosotros sabemos que estamos con el Señor y el Señor es el que nos guarda. Ahora, pero cuando el enemigo quiere frenar la obra, hay cosas, hermanos, que nos menciona que hizo Nehemías con el pueblo de Israel. Nos dice la palabra del Señor ahí, si ve lo que dice ahí en el versículo, vamos a ver en el versículo 6. Miren lo que dice. Dice, edificamos, dice, pues, dice, el muro, dice, y toda la muralla, dice, fue terminada hasta la mitad de su altura. Dice, ¿por qué? Dice, porque el pueblo, ¿qué dice? Tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es lo que hace el diablo para que la obra se frene? Desanimar, ¿verdad? Desanimar. Lo que el enemigo quiere es desanimar para que la obra se frene, para que no hagamos la voluntad del Señor. El diablo va a venir, hermano, nos va a querer intimidar, nos va a querer, hermano, ¿verdad? Va a querer que nosotros nos dé miedo, ¿verdad? Para que nos frustremos, nos desanimemos y se quede parada la obra de Dios. El diablo es muy astuto para desanimar a su iglesia, a la iglesia del Señor. Hermano, y en los cristianos a veces quieren poner temor, quieren poner miedo, ¿verdad, hermanos? Para que nosotros no sigamos adelante en la obra de Dios. Paralizar a los cristianos, hermano, para que no sigan dando fruto, para que no sigan haciendo la voluntad del Señor, para que no haya más gente convertida al Señor, para que no se siga predicando el Evangelio. El diablo siempre va a querer desanimar, poner desánimo en el corazón de los cristianos. Por eso la palabra que nos menciona aquí dice que el pueblo edificó y se levantó el muro hasta la mitad donde era, hermanos, ¿verdad? Si iba a ser de 4 metros, ¿verdad? Se hicieron 2 metros, se levantó el muro y ya se veía un avance porque era grande ese muro, ¿verdad? Era rodeando la ciudad y todo, pero como el pueblo tuvo ánimo y Nehemías animó al pueblo para que ellos siguieran trabajando, hermanos, el muro se levantó hasta la mitad. Eso era una señal de que no se dejaron intimidar, no se desanimaron. El pueblo tuvo ánimo, dice, para trabajar. Y es muy importante, hermano, que nosotros no nos desanimemos, ¿verdad? Vemos luchas, vemos pruebas, vemos circunstancias duras, difíciles, ¿verdad? Y el diablo va a querer echarnos para abajo. Pero ahí está donde nosotros tenemos que tomar la decisión de no hacer caso a lo que el diablo quiere hacer para desanimarnos, hermano, para traernos abajo, sino que nos podamos parar firme, parar fuerte, hermano, para seguir trabajando la obra de Dios. Amén. El diablo una y otra vez quisieron desanimar a los discípulos para que no siguieran predicando la palabra de Dios. Los azotaron, los encarcelaron, los amenazaron y les dijeron, no queremos que hables más en este nombre. Pero ellos dijeron, ¿a quién debo obedecer? Juzguen ustedes, si a Dios o a los hombres. Entonces vemos que ellos se levantaron, hermano, y ellos estaban gozosos de haber padecido por causa del nombre de Cristo, y es la actitud que nosotros debemos tomar. Hermano, yo sé que han pasado muchas cosas en la iglesia, ¿verdad? Cosas que sucedieron durante todo esto. Sabemos que Dios trajo, hermanos, un milagro de que el templo se levantara, de que Dios proveyera para el terreno, de que Dios siguiera trabajando aquí, y vienen problemas, ¿verdad? Vienen, hermano, que quieren derribarnos. Pero lo que tenemos que hacer es no hacer caso. Debemos animarnos. Nuestro ánimo no se debe venir para abajo, porque si no, el diablo está ganando la batalla. Amén. Nosotros debemos pararnos firmes viendo la gloria de Dios, viendo, hermano, los milagros de Dios, y ver que Dios está haciendo algo grande. Nosotros debemos seguir
en la obra. Amén. Animados, dice la palabra de Dios, dice que el pueblo, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando hay un pueblo animado, pues se puede hacer grandes cosas. Amén. Cuando hay un pueblo animado, cuando hay una iglesia animada, se puede hacer grandes cosas para Dios. Pero cuando hay desánimo, el enemigo está feliz, ¿verdad? Que ha desanimado a unos cuantos. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, dice, como este pueblo que estaba bajo ataque, estaba bajo amenaza, estaba bajo prueba, tuvo ánimo para seguir edificando. Y es lo que Dios nos llama, hermanos, a seguir animados. Si estás desanimado, hay que ir al Señor y ver por qué estoy desanimado, hermano, y ver al Señor y llevar al Señor mis cargas, las cosas que hay en mi corazón, para que pueda nuevamente estar animado en la obra del Señor. Hermanos, qué interesante ver la iglesia, una iglesia animada, hermano. Es tremendo cuando llego a una iglesia y se ve el espíritu de los hermanos y se ve cómo los hermanos, están animados, están en la obra, y llegamos a diferentes tipos de iglesias, ¿verdad? Y contagia, ¿verdad? Contagia cuando uno ve una iglesia animada, ¿verdad? Trabajando en la obra de Dios, en los diferentes ministerios, ocupándose cada uno en su área y con ánimo, ¿verdad, hermanos? Con ese fervor de servir al Señor, al Rey de Reyes, hermano. Y por esa causa, hermano, Dios hace grandes cosas, pero el diablo quiere apagar el ánimo de una iglesia. Que Dios no permita, hermanos, amén, que aquí en nuestra iglesia el diablo tome ventaja. Amén. Debemos animarnos, ¿verdad? Estar animados en la obra del Señor. Pero también la palabra de Dios nos menciona, hermanos, ahí, ¿cómo nos dice ahí en Hebreos? Mira, hermano, Hebreos capítulo 12, mira lo que dice el versículo 3. Cuando nosotros estamos desanimados, pensemos, ¿verdad?, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí pensemos en lo que Él hizo, si él pasó por lo que nosotros pasamos. Obviamente que Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. Pero dice ahí en Hebreos, mira lo que dice capítulo 12, versículo 3. Considerad, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar. Dice, considera, hermano, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Él tuvo muchas contradicciones, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Él vino para con su pueblo y su pueblo lo rechazó, ¿verdad? Y cuántas veces, hermano, lo rechazaron a él, ¿verdad, hermano? Pero dice la palabra del Señor, dice, considera aquel, cuando tú te sientes o quieres animarte, considera aquel que sufrió esa contradicción, dice, de los pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, Cristo pasó por todo lo que nosotros podemos pasar. Amén. Él fue avergonzado duramente ahí en la cruz. Duramente fue avergonzado, desnudado delante de toda esa gente que estaba escarneciéndolo ahí. Y Él siendo Dios, y Él pudiendo librarse de todo eso, Él no lo hizo. Él humildemente padeció. Todo lo que quisieron hacerle, le hicieron. ¿Verdad, hermano? Escupieron, lo menospreciaron. Y Él pasó toda esa contradicción de pecadores, dice, contra sí mismo. Por eso nosotros, cuando, hermanos, pasamos esas cosas, miremos al Señor, que Él ya lo pasó, para que no nos desanimemos. Amén. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Y nos levantemos una vez más y sigamos adelante, hermano, porque Dios quiere que nosotros sigamos en su obra. Amén. Que el desánimo no nos lleve a dejar de hacer lo que debemos hacer por el Señor. Sabemos que no es fácil Uruguay, sabemos que la gente a veces no quiere, pero déjeme decirle, hermano, que la obra es del Señor. La obra es de Dios.
Nosotros a veces nos frustramos porque la gente no quiere escuchar y todo eso, pero la obra es de Dios. Lo importante es que nosotros debamos estar haciendo lo que Dios nos manda hacer, que seamos fieles al plan que Dios tiene para nosotros en este mundo. Pero vea conmigo una cosa más, ¿verdad? Segunda cosa, versículo 9, miren lo que dice la palabra de Dios, ahí mismo en Nehemías capítulo 4. Que el diablo no tome ventaja para desanimarnos y otra cosa más. Vea por favor versículo 9. ¿Qué debo yo hacer? Dice la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo el pueblo? Versículo 9 dice, entonces oramos. Amén. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Qué interesante, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Qué interesante lo que la palabra nos menciona, hermano. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Se arrodilló. Amén. Se arrodilló. Porque, hermano, una iglesia, hermano, que se arrodilla, que busca a Dios, hermanos, a cada uno como cristianos, si buscamos al Señor, nos arrodillamos y clamamos al Señor, una iglesia que ora va a ser una iglesia fuerte. Va a ser una iglesia donde el enemigo, hermanos, no va a poder, hermanos, tirar, ¿verdad? Porque esa iglesia está de rodillas, está orando. ¿Qué hizo el pueblo? Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Y qué hicieron? Pues comenzaron a velar. A velar. ¿Me entiende, hermano? Nosotros debemos estar velando. Una de las cosas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo dice, velad, dice, y orad. Dice, para que no entréis en tentación. Dice que la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si nosotros no estamos orando, el enemigo nos va a echar para abajo. Va a tomar ventaja de nuestra vida si nosotros no estamos orando y velando, sabiendo, teniendo en cuenta que tenemos un enemigo, amén, que el enemigo está acechando. El enemigo, hermano, está mirando el momento exacto para venir y atacarnos, para derribarnos. Él no quiere simplemente tirarte, Él quiere pisotearte, ¿verdad? Él quiere destruirte, Él quiere matar, hermano. Es como el león que viene y despedaza, ¿verdad? Tritura. Ahora, el diablo es astuto y el diablo, hermano, es enemigo de la obra de Dios. Pero aquí, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Nehemías? Hermano, la mejor decisión entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Velad y orad. Mira lo que dice Pedro, ¿verdad? Recordándolo una vez, sé que lo conocen, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5. Nosotros no somos fuertes por nuestras propias manos, ni por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia sabiduría, hermanos. Si vamos a ser fuertes, va a ser por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Hermano, por su sabiduría vamos a poder hacer las cosas que nosotros es imposible para nosotros. Por eso dice ahí Pedro, ¿verdad?, que aprendió la lección, porque de hecho el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro y a los apóstoles, velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. Pedro fue aquel que vino y después negó al Señor, ¿verdad, hermanos? Él aprendió la lección y él sabía que ahora el diablo tenía un enemigo y debía estar consciente de ello, de que tenía un enemigo y que ese enemigo andaba buscando derribarle, desanimarle, derribar la obra, que él no pudiera hacer lo que Dios le mandaba. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Desde el versículo 7, para que vean lo que dice ahí, hermanos. Dice, echando, dice, toda vuestra ansiedad en Él, en nuestro Señor. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Él nos quiere cuidar, Él nos quiere proteger, pero nosotros son los que tenemos que venir a Él humillados, venir a Él y echando nuestra ansiedad sobre Él. Dice, versículo 8, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira lo que dice, devorarlo, no tirarlo, no, devorarlo, dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. No somos los únicos. Amén. Todos nuestros hermanos en todo el mundo están padeciendo también. Hay algunos que es peor. Pero hermano, se habla que allá en África, hermanos, están matando a muchos cristianos. Nosotros, hermanos, ¿verdad? Lo que padecemos no es nada lo que ellos están pasando. Pero dice aquí, echando toda vuestra ansiedad en Él, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, adversario aquel que está en contra de la voluntad de Dios, aquel que busca el derribar la obra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar y velar, como lo hizo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, Nehemías y el pueblo de Israel. Trabajar, hermano, en guardia. Mira qué interesante es, hermano. Nosotros debemos trabajar, hermano, pero debemos estar buscando a Dios, amén, porque a veces podemos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no cuidamos nuestra comunión con Dios, ¿entienden? Podemos hacer muchas actividades, mucho para el Señor, pero descuidamos nuestra comunión con el Señor. Miren lo que dice ahí, ¿verdad? Volvemos ahí, por favor, a Nehemías. A Nehemías, capítulo 4, donde estamos. Vamos a leer versículo 16. Nehemías, capítulo 4, versículo 16. Dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, amén. Dice, y la otra mitad tenía lanza, escudo, arcos, coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, nadie estaba desprevenido, amén. Todos estaban velando. Cualquiera que sea nuestro ministerio, debemos estar trabajando, pero también velando, amén. Y dice aquí, dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, amén. Estaban trabajando, pero también estaban velando a la vez, amén, hermano. Porque es muy importante. Aquí dice todos aquellos, dice todos eran, dice los que cargaban, los que acarreaban, dice los que estaban, dice edificaban el muro, todos estaban velando por esa causa, hermano. No importa cuál sea el ministerio que tengas, es importante que estemos velando, que sigamos haciendo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo para la gloria de Dios. Y estemos velando. Amén. Estemos velando. Estemos velando, no nos descuidemos en nuestra vida espiritual, no desmayemos, no nos relajemos en nuestra vida espiritual, sabiendo que tenemos un enemigo. No te olvides, no nos olvidemos que ese enemigo está al acecho. Él no descansa, él no descansa. Él está buscando una oportunidad para echarte para abajo. Y si él lo logra, él está ganando una batalla en la iglesia. Por esa causa, todos nosotros debemos orar unos por otros, amén. Debemos orar unos por otros, animarnos unos a otros para que la obra siga adelante y todos, cualquier ministerio que haya, estemos orando unos por otros, ¿verdad, hermano? Unos por otros para que la obra de Dios en conjunto vaya hacia adelante, amén. Vamos a ver una cosa más rápidamente, dice la palabra de Dios ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 19. Y vamos a esto mismo que mencioné al final, dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dice, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿A qué se refiere esto, hermano? Habla de unidad. Amén. Habla de unidad. ¿Qué hacían ellos? Estaban en los puestos diferentes y estaban separados.
pero cuando se tenía que sonar la trompeta, todos tenían que venir a ese punto. Amén. Todos a una misma dirección, para ayudarse unos a otros. Y eso debe ser la iglesia. La iglesia de Dios es un cuerpo. Amén. La iglesia de Dios es un cuerpo con diferentes miembros, diferentes ministerios, pero hermano, pero debe haber un mismo sentir, amén, hacia glorificar a Dios, hacia dar lo mejor para la obra de Dios, hermano. Entonces debe haber una unidad, todos pensando una misma cosa, hacia una misma dirección. El enemigo va a querer que por ahí alguno comience a contradecir, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer, hermano, y querer hacer, hermano, que la iglesia no esté unida. Pero aquí es donde tenemos que pensar nosotros que el diablo siempre va a buscar eso. Alguno ahí que comience a contradecir lo que Dios quiere hacer y estar en contra. El diablo es astuto para eso. Pero dice la palabra de Dios aquí, por eso él dijo ahí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos, dice, apartados en el muro, lejos unos de otros. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí, dice, con nosotros. Y cuando hay unidad es donde Dios va a obrar grandemente. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén, hermano. Amén. Porque esa es la voluntad del Señor. Que seáis uno, dice la Biblia. Cuando habla de uno, quiere decir unidos, ¿verdad? Unidad. Habla de que todos podamos tener el mismo sentir, ¿verdad? O es muy difícil cuando no estoy diciendo que aquí esté pasando eso, pero cuando hay separación y cuando no hay el mismo sentir y que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno tira para acá, otro para allá, ¿verdad? Es muy difícil. Nosotros estuvimos en algunas iglesias donde hubo divisiones. Qué triste es el sentir en esos lugares. El pastor, la familia del pastor, los hermanos. Qué triste cuando el enemigo toma ventaja y hace, hermanos, viene y toma ahí, hermano, y separa una iglesia. Es algo muy triste. Estuvimos con un pastor ahí hablando lo que había pasado y es tremendo, tremendo estrago que el diablo hizo. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Por esa causa nosotros no debemos dejar, hermanos, que el enemigo tome ventaja en el pueblo de Dios. Todos debemos tirar hacia un mismo rumbo, amén. Todos debemos tirar hacia un mismo sentir. Que somos diferentes todos, amén. Tenemos temperamentos diferentes, todos tenemos temperamentos diferentes. Hermanos, Dios está obrando en la forma y en diferente forma en cada uno. Pero todos somos miembros de un cuerpo, amén. Todos somos miembros de este cuerpo de la iglesia. Por esa causa debemos ir hacia adelante, hermano, amén, y ver cómo Dios va a obrar, o cómo Dios quiere obrar, hermano, acá en Nueva Helvecia, acá en Uruguay, que esta iglesia, hermano, que Dios ha puesto en este lugar, que pueda seguir impactando y que podamos ver, hermano, y para la gloria de Dios, hermano, que se siga llevando el evangelio como se está haciendo, y que otras iglesias también se levanten, se prenda fuego, hermano, y pueda, hermano, seguir creciendo la obra del Señor. Yo deseo de Uruguay que Dios bendiga grandemente Uruguay. Yo amo México, pero también amo Uruguay, porque Dios me mandó a este lugar. Y yo me siento responsable de que el evangelio llegue hasta los lugares donde no hay en el país de Uruguay. Y bueno, si Dios quiere que yo muera en Uruguay, acá voy a morir. Amén. Porque Dios me mandó a este lugar. Pero lo que voy, hermano, es que el diablo, tenemos un enemigo, sea aquí en México, en China y en todo lugar, hay un enemigo que quiere estar y que quiere derribar la obra de Dios. Por eso todos como cristianos, hermano, todos que estamos colaborando, todo lo que estamos, hermano, sirviendo en el Señor, lo hagamos todo para la gloria de Dios y busquemos siempre glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Para agradarle a Él. Amén. Porque Él es digno. Él solo es digno.
y Él merece toda la gloria. Por esa causa, dice aquí, hermano, ¿verdad? Dice aquí la unidad. Rápidamente estamos ya por terminar, pero vea conmigo lo que dice allá Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses, vamos a ver, capítulo 2, mira lo que dice versículo 2. Sígame con su vista. 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, dice, completad mi gozo. Dice, sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor. Dice, unánimes, amén, unánimes. Luego dice, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice, haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Esto es lo que nos va a llevar, hermanos, ¿verdad? La humildad, ¿verdad? Como dice ahí, como Cristo se humilló, Dios quiere que también nosotros seamos humildes delante de Dios. Dice la Biblia ahí, para un versículo más, Primera de Pedro 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Dice, finalmente, sed todos, dice, de un mismo sentir. Dice, compasivos. Dice, amándoos fraternalmente, ¿verdad? Amor entre hermanos. Misericordiosos, amigables. Dice, no devolviendo mal por mal. A mí me la hizo y me la paga, ¿verdad? Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Dice, sed todos de un mismo sentir, no devolviendo mal por mal, sino siendo compasivos, misericordiosos unos con otros. Usted y yo necesitamos la misericordia de Cristo. Amén. Amén. Todos los días. Amén. Entonces debemos ser misericordiosos también unos con otros cada día. Amén. Cada día. Y Dios nos manda, hermano, a ello. Por esa causa el enemigo no puede. El enemigo no puede cuando hay unidad en la iglesia. Amén. Que la iglesia tenga el mismo sentir hacia una misma dirección. Hermano, amén, que sigamos viendo la mano de Dios, que sigamos viendo la obra de Dios, crecer, que la obra de Dios siga siendo bendecida. Amén, hermano. Entonces debemos echarnos la mano unos a otros, amén, a impulsarnos unos a otros, a animarnos unos a otros y seguir adelante, hermano, amén, que el enemigo no tenga dónde penetrar. Amén, porque cuando hay una iglesia unida y fuerte, el enemigo no puede penetrar por ningún lado. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por tu infinito amor. Oh Dios santo, tú nos has dado y nos has hecho partícipes, Dios, de una gran obra. Una gran obra. Oh Dios, gracias por ese privilegio y esa bendición de ser tus hijos y de estar dentro del reino tuyo, Señor. Que tú reinas en nuestros corazones y estamos dentro de ese cuerpo tuyo que es la iglesia. Oh Dios, contigo unidos
y unidos unos a otros como hermanos en Cristo. Gracias, Dios, por que tú nos diste esa bendición por gracia, un regalo, no la merecíamos. Señor, no teníamos los méritos para hacerlo, pero tú así lo quisiste, porque así te plació a ti, Señor. Padre mío, por favor, ayúdanos. Mientras estamos acá, Señor, cada uno podamos estar velando, podamos estar, Dios, animados. No dejemos que el desánimo nos eche para abajo, que el desánimo nos haga a salir de la trinchera donde debemos estar, Señor. Que no dejemos, Señor, que las cosas a veces, Dios, terrenales, Señor, nos hagan, Señor, que haya otro sentir las cosas, o luchando con nosotros mismos, que vengan cosas de la vieja naturaleza, quieran hacer, Dios, que estemos separados, no pensando lo mismo, haciendo caso a nuestra carne. No permitas, Señor, ayúdanos a crecer cada día espiritualmente. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. Por favor, Padre mío, obra en tu pueblo. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, Dios, que tú estás levantando en este lugar. Que, Señor, te rogamos que tú sigas obrando, que tengas misericordia. Gracias por toda la bendición que tú nos has dado, Señor. Padre, por este lugar donde tú nos has dado, Señor. Esperamos, Dios, en ti, y rogamos que tú sigas haciendo la obra que comenzaste, Señor. Porque, Dios, tú siempre terminas tu obra, Señor. Padre, dejamos en tus manos, Dios, todo lo que falta, y el tiempo que nos des vida en este mundo podamos, Señor, seguir agarrados de ti, Señor, porque no podemos sin ti. Es tu obra, simplemente somos los obreros. Sigue tú haciendo tu obra, Señor, y sigue capacitándonos para hacerlo mejor cada día, Señor, por favor. Bendice a mis hermanos, bendice, Dios mío, a lo que sigue, Señor. Y así como estamos ahí, hermanos, piensa en tu corazón, ¿qué Dios está haciendo en tu vida? Piensa en tu corazón, ¿hay algo por lo cual estás desanimado en la iglesia, en tu vida personal? El enemigo quiere ganar ventaja en tu vida. Piensa que el Señor dice que debemos estar animados, y Él nos anima una y otra vez, dice ánimo, 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 porque Él quiere que nuestro ánimo no esté por los suelos, que nuestro ánimo esté arriba, que estemos haciendo su obra, que no dejemos que el enemigo nos desanime, sino que estemos agarrados mirando la gloria del Señor, mirando sus maravillas. Puedes traer al Señor esa carga, esas cosas que hay allí en tu corazón, traerlas a Cristo, y Él promete que Él va a llevar esas cargas, que Él nos va a dar una buena actitud, una mejor actitud. Si hay una mala actitud por cosas que pasaron, cosas que te han pasado, Padre mío, Dios, tú nos conoces, sigue obrando, lavándonos, limpiándonos cada vez más, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas, sigue haciendo tu obra, Señor, en tu pueblo. Ayúdanos a poder seguir fuertes, Dios, firmes delante de ti, y así tu iglesia, tu pueblo siga, Dios, firme haciendo tu voluntad. Ayúdanos a seguir alumbrando desde este lugar por el reflejo tuyo, Dios, por tu gloria, por tu luz. Bendice en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos entonces a ir al tiempo. No sé si siguen teniendo las hojitas. Sí, están en las hojitas. Miren, hermanos, lo que vamos a hacer, ¿le parece si hacemos de 2 en 2? Bien. Podemos orar, de 2 en 2, por las peticiones que hay, y luego si quieren compartir entre ustedes alguna petición que tengan, hombres, ¿verdad? Varones con varones, mujeres con mujeres, ¿verdad? Poder tomar así y poder orar así en esta parte. Si alguno quiere salir en la parte de afuera, nomás allí para que no esté cerca donde está el grupo de los niños, podemos hacerlo, ¿ok? Así podemos pasar un tiempito orando, ¿ok, hermanos? Un momento, vamos a estar orando, ¿ok? Adelante, pueden tomar a alguien para orar.